Muy buenos días a todos. Qué gusto de tenerlos nuevamente en el canal, en su canal, con mucha energía. Como siempre, estamos muy contentos y cada vez más les comentamos que hemos llegado a tener ya 20.000 o más de 20.000 visualizaciones y muchas suscripciones. Y en ese sentido, sabiendo que cada vez estamos teniendo aún más influencia con grupos de interés como son profesionales jóvenes, personas de nuestra sociedad que quieren escuchar alternativas de solución a problemas sistémicos, a problemas que podemos desarrollarlos como peruanos, a soluciones que podemos desarrollarlas como peruanos, es que nos esforzamos por traer a este estudio a personajes que han tenido una trayectoria muy meritoria para el país, en este caso para la academia, para la ingeniería. Para nosotros es muy halagador conocer y haber aceptado el reto de poder llegar a traer a personas como nosotros, personas que pueden contribuir al desarrollo del país. En esta oportunidad nos sentimos muy honrados y halagados también, porque tenemos en nuestro estudio la presencia de un ingeniero que no solamente ha destacado por su elocuencia, por la calidad, digamos, de sapiencia que lleva consigo después de tantos años de experiencia, que él ya nos va a comentar, sino también por su calidad de peruano, calidad de persona, calidad de docente, calidad de académico. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de los que nos están escuchando van a reconocer en él a un mentor, más que a un profesional, a un mentor de la ingeniería, a un mentor de ingenieros. Me refiero al ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Estamos muy contentos de tenerlo en el estudio y le damos la más cordial de las bienvenidas. Ingeniero Carlos, Roberto, bienvenido a su programa con mucha energía. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato poder estar aquí con usted y conversar con usted y pasar algunos minutos entretenidos. A sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Como le comentaba, nosotros tenemos una audiencia de personas que quieren lo mejor para el país. Tratamos de generar valor a las propuestas de todos los sectores, porque hemos definido a nuestro canal como algo que puede, digamos, conllevar a tener soluciones fomentadas por lo multicultural, por lo multidisciplinario, y en ello yo creo que personas como usted, con esa vasta experiencia, ya no solamente de la ingeniería, sino de ser un conocedor incluso de la realidad nacional, nos puede aportar. Ingeniero, queríamos conocerlo usted, en principio. Usted es un gran profesional y nos quisiéramos enterar, tal vez, de algunas anécdotas que usted haya podido tener en su juventud, porque me parece que usted ha sido un gran deportista también, ¿no es cierto?, en el ámbito del fútbol. Sí, me gustaba el deporte. El deporte. Nunca fui muy buen futbolista, pero me encantaba. Le encantaba el deporte. Jugar, sobre todo. Y sobre todo para, digamos, sentirnos un poco, digamos, convencidos de que los grandes personajes son, digamos, tan reales como nosotros, ¿no? Quienes quisiéramos también saber por qué le gustó la ingeniería y qué lo llevó a descollar como lo ha hecho hasta este tiempo. Pues yo me encontré terminando casi la secundaria en que seguía la universidad, y en los tiempos que yo tenía que aprovechar la oportunidad de la universidad. Y en el colegio me iba bien en ciencias y en letras. Me gustaba siempre mucho matemática. Tuve siempre una suerte de facilidad natural para los temas de matemática, y fue quizás eso lo que me llevó a ingeniería. Tenía poco conocimiento de ingeniería, y luego cuando he ido ya pasando por la carrera me di cuenta que
la idea de lo que era realmente la ingeniería era diferente de la que yo tenía cuando decidí entrar a la profesión, pero es una profesión que siempre me gustó, me parece una profesión extraordinaria, que a las personas les permite muchísimas realizaciones. Es una forma de ver el mundo, porque la mente del ingeniero se entrena para poder entender los fenómenos de la física principalmente. O sea, es un continuo esfuerzo de llevar la realidad de lo que ocurre a un modelaje matemático que cada vez uno trata de que sea más preciso, más exacto, a veces más extenso, más profundo, con mayores herramientas, pero que siempre da para más y siempre se encuentra que se puede y se necesita más y más y más, ¿no? Claro, ingeniero. Ingeniero, nosotros, los peruanos, queremos que nuestro país se desarrolle, sea un país desarrollado, o que por lo menos crezcamos sin tantas dificultades, pero tal vez nosotros mismos aportando el valor de peruanos, y porque somos herederos de unas culturas ancestrales que nos han dado con sus vestigios, o nos han referido con sus vestigios, que hemos desarrollado muy buena ingeniería y entre otras ramas de las disciplinas que se requieren para desarrollar un país. Y sabemos que para desarrollar un país se necesita mucha ciencia, se necesita, por ejemplo, formar científicos, se necesita invertir en tecnología peruana. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Porque a veces yo mismo me apasiono y digo, necesitamos industrializar al país. Y esa idea, digamos, disculpe el término coloquial, la masticamos ya hace muchas décadas, ¿no? Que muchos de nosotros allá a mi edad, por ejemplo, decimos, han sido las décadas perdidas. Pero hay, digamos, posibilidades de que podamos desarrollar ciencia, formar buenos técnicos en Perú para justamente darle ese valor agregado a nuestra industria, a nuestra ingeniería. Primero hay que formar buenos ciudadanos. Correcto. El destino de un país, los recursos naturales influyen, ayudan, pero lo que es determinante es la población. Y en la población hay dos cosas determinantes, ¿no? Los valores de las personas y luego la educación. Entonces, sobre esa base se construye. Es muy difícil construir si no se tiene esa base, y yo creo que el Perú hoy día no tiene esa base. Y lo que siento así en la flecha de la historia, en los años que me correspondieron vivir, siento que eso se perdió. Yo estudié en un colegio nacional, estudié en una universidad nacional y me fue bien en la vida. No me puedo quejar, tampoco tenía demasiadas ambiciones, el dinero nunca fue el norte de mi vida. Entonces, para mí el dinero es un medio, no es un fin. No, el fin es otro. Claro. Entonces, pero desarrollar un país requiere tener una población homogénea. Homogénea en el sentido de un pensamiento, compartir valores de familia y compartir valores nacionales. Y yo creo que el Perú es un país muy heterogéneo en ese aspecto. Es muy difícil llegar a acuerdos y a veces lo que avanzamos en un tramo lo retrocedemos luego. No he sentido al Perú que tenga muchos ejemplos, no sé si siquiera algunos, de proyectos de largo plazo, de largo alcance, que los haya podido emprender adecuadamente. Cierto que con el tiempo, las circunstancias, las cosas van cambiando y uno las tiene que reorientar, pero reorientar en el mismo sentido no ha pasado. Entonces yo veo ahí la mayor dificultad del Perú. No son los recursos naturales, los recursos naturales sobran. Los tiene. El problema del Perú es un problema de recursos humanos. Yo leía un artículo y también me informaba de fuentes, ya digamos, personas mayores, educadoras, que ellos mencionaban que la educación en el Perú tuvo un quiebre
en los años 60. Sí, Cuando ya después de en los 70 diría yo. Ajá, porque ya no se continuó la obra de Odría. O sea, el desarrollo de las grandes unidades escolares tenía una visión digamos, se quebró entre los 60 y los 70. Sí. Y entonces... particularmente después del gobierno revolucionario, que fue en el año 68. Ahí fue el punto de quiebre, ese fue un gran error, ¿no? Claro. Entonces, pero usted, ahora, ¿qué corregiría? O sea, claro. Mire, lo que me ha dicho es un tema bien importante. El gobierno revolucionario fue un caso especial en la historia del Perú. Creo que fue un gobierno que tuvo la mejor de las intenciones y nos llevó al borde del abismo. Entonces, ¿qué pasó? Y ese es un tema bien importante y que uno lo tiene que mirar en asuntos de la economía. El Perú tenía una enorme población rural y el campo ya no daba para sostener esa población rural. Entonces esa población rural iba a tener que ir a la ciudad. Y por otro lado, necesitaba la reforma agraria. La reforma agraria se había llenado de terratenientes, de gente que usando un poder se fue haciendo de todas las tierras, ¿no? Y ya el tema se había estudiado. Entiendo que todos de una forma u otra estaban de acuerdo en que se requería la necesidad de la reforma agraria, y la reforma agraria se dio. Entonces ocurre justo con el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Cosas que sucedieron en la reforma agraria. En alguna de las haciendas habían importado ganado de primera para reproducción y para todo. Semental carísimo. Se lo comieron. Se lo comieron porque los antiguos trabajadores eran los nuevos dueños. Las clases intermedias, los ingenieros, no fueron los que tomaron la conducción. La conducción se la dieron a los trabajadores. Y el resultado de la reforma agraria fue que se perdió dinero. En los años 50, 60, a lo que yo recuerdo, uno de los términos que se utilizaba era los varones del azúcar, porque parte importante de la contribución al erario nacional era el resultado de las exportaciones. Entonces, los campos eran productivos, la tierra era productiva y dejaba márgenes importantes. Volvía rica, a los propietarios, daba trabajo a mucha gente y nutría el erario nacional. Con el asunto de la reforma agraria, dejó de ser un aportante al fisco para ser un consumidor del fisco. Y al ser un consumidor del fisco y al aparecer por falta de eficiencia varios consumidores del fisco, entonces se restó recursos a los temas fundamentales. Y uno de los temas que siempre sufre en esas condiciones es la educación. Entonces la educación perdió recursos. Y a lo que yo recuerdo, la educación no podía ser tan extendida, ¿no? Entonces, si uno quería venir a una buena universidad, tenía que venir a Lima. Y también a veces había muy buenos colegios nacionales en provincias. Yo tuve la fortuna de estudiar en uno de ellos. Pero los colegios todos perdieron recursos. A mi colegio lo visité de cuando en cuando. Y una de las veces que lo visité era la casualidad que yo estaba de ministro en la época. Era una fecha importante para el colegio, para la ciudad. Y fui a las aulas del colegio. Quise ver las aulas donde estudié alguna vez y me dio pena lo que vi.
Las carpetas eran quizás las mismas carpetas de la época que yo estudié, pero muy mal conservadas, totalmente deterioradas. Y en el piso, lo que había de cobertura del piso, que se veía siempre un piso bien mantenido y Como de limpio, losetas, se había ya. perdido. Se ve desgastado. Y no había repuestos. No había repuestos. El tema era, no había dinero, no hubo dinero para la educación. Y yo creo que eso le generó un daño al Perú que lo arrastra hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Porque también ese recorte de presupuesto también entiendo se ha dado en las universidades. Sí, ¿No? también se dio en las universidades. Ujú. Todo el siglo pasado, los años que viví del siglo pasado, la constante de casi todos los años fue que eran años de austeridad, que el dinero público no alcanzaba, que había que hacer recortes, etc. Eso es muy importante cuando uno lo compara con el modelo de los años 90. El Perú de hoy, con todas las cosas por las que ha pasado, con todos los sufrimientos que ha pasado, no le falta dinero. Sí, pues, y tenemos unas grandes reservas que a veces no se utilizan, ¿Ya? ¿no? Entonces, el cambio del modelo económico fue sustancial. ¿Qué pasó con el modelo económico? Que la corrupción creció casi tan rápido como el modelo Como el modelo, económico. como los Entonces, resultados del modelo. la voracidad de la corrupción es terrible, está metida hasta en los gobiernos locales, normalmente en los gobiernos locales. ¿No? Y de esa forma no se puede avanzar, pero dinero hay, a diferencia del siglo pasado, que el problema es que dinero no había. Y muchos de los emprendimientos del siglo pasado fueron del Estado. No todos fueron malos. Hubo emprendimientos exitosos. Claro. Por ejemplo, el Petroperú del siglo pasado era una buena empresa. Es una empresa que logró plenamente sus cometidos, que sacó al Perú de un problema grande, que es muy diferente del Petroperú que vemos hoy día, que es la cara opuesta de la medalla. Ingeniero, y entonces tengo que entender que si mantenemos este sistema de educación o, digamos, y no nos liberamos de esta corrupción enquistada, no vamos a tener posibilidades de poder, por ejemplo, obviamente industrializarnos o desarrollarnos como quisiéramos. O sea, el Perú, con los niveles de corrupción que tiene hoy en día, no es un país viable. Y se manifiesta plenamente y se manifiesta en un mundo bastante más diferente que el de años antiguos. En los años que yo estudiaba, venir a Lima ya era un salto, ¿no? En lugar de estudiar en una universidad de provincias incipiente y limitado a las ofertas de estudios que habían en provincias, venir a Lima era pues un cambio fundamental. Entonces, Lima está poblada de provincianos. Lima ¿No? Es el Perú. Pero son provincianos que vinieron así, o sea, Lima es producto de una inmigración interna. Provincianos que vinieron a enfrentarse a una ciudad mucho más exigente, con muchos mayores retos, muy dura para sobrevivir y que los formó y los curtió. Hoy en día el mundo tuvo un cambio dramático. Hoy no es difícil estudiar afuera y muchos peruanos se van para afuera. Son muy numerosos los casos que conozco de familias peruanas que emigraron, mantienen un vínculo, ese amor por la patria. Claro, siempre va a existir. Que nunca se pierde, ¿no? Hay una canción sobre eso, Todos vuelven, Sí. ¿no? Que creo que la expresa muy bien y expresa muy ciertamente ese vínculo. Pero mucha de la materia gris importantísima que tuvo el Perú se perdió afuera, se quedó afuera. Y son personas que van a hacer Claro. su vida allá. Entonces, yo en ese sentido veo al Perú inviable, salvo que se tengan que hacer cambios duros y dramáticos para volver a reencauzar al país.
Claro, uno de esos cambios que se preveyó en su momento y que creo que los primeros análisis y estudios arribaron a buen término fue la descentralización con macroregiones, pero que después también se frustró, se quebró. Y entonces, acá viene una pregunta más allá del ámbito de ingeniería, ingeniero. Eh, el Perú necesita conectarse, necesita conectividad entre la costa y la sierra, ¿no? Hasta ahora, mire, desde cuando yo también estudiaba en colegios yo estudié en Huaraz y yo nací en Huancayo. Y entonces, siempre que veníamos a Lima, siempre habían huaicos. Entonces, hasta ahora, ¿no? Uno ve las noticias, uno ve en las redes sociales, hay un huaico en tal lugar, hay un huaico. Ahora, digamos, lo manifiestan de una manera más espontánea, sin recapitular que lo mismo ha sucedido hace 60 años o Sí, más atrás. sí. Y seguimos con la misma conectividad, teniendo vías de acceso, de verdad, digamos, de bajo nivel de diseño, y etcétera, etcétera. Pero después también tenemos megaproyectos, ¿no? Que quieren unir, por ejemplo, a Junín con Lima, pero que no se concretan, ¿no? A través de alguna modalidad que a veces creo que lo hemos conversado, que también usted no es muy partícipe de esa modalidad de país a país. Y entonces, sin esas, digamos, acciones además, estamos, digamos, un poco, no tenemos un futuro por venir. Este, escuché no hace mucho un análisis y unas cifras acerca de la obra pública, el avance de la obra pública, etcétera. Y escuché unos comentarios y unas impresiones sobre el tema que son enormemente sorprendentes. Se tenía una idea de lo que el Perú necesita para la infraestructura que requiere. El nivel de vida de una población depende mucho de la calidad de la infraestructura pública con la que se tiene. Entonces, la vida de una población está en cómo es la escuela pública, ¿no? Uh-huh. Es diferente la edificación del sector, de la estructura, así como es diferente la iglesia del templo, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, ninguna de las dos es buena, ¿cierto? Y podríamos hacer lo mismo en el tema de salud y en distintos temas que tiene. Uh-huh. Lo impresionante, sin embargo, que el Perú ya tuvo en el presupuesto lo suficiente para construir toda esa infraestructura. Nunca se terminó, o pocas veces se terminó de construir, muchas veces se quedó a media construcción. Uh-huh. ¿Qué es lo que la destruyó? Dos cosas: la incapacidad y la corrupción. Y cada vez más lo creciente es la corrupción. Ahí quiero hacer una pregunta que cuando, hace muchos años también, en mi paso por el ministerio, alguien me la hizo. Así, digamos, de alguna manera, entre los pasillos del Ministerio de Energía y Minas. Me dijo: Roberto, para ti, ¿qué es más importante? Llegar, por ejemplo, cuando uno quiere llegar a una zona rural. Llegar primero con la electricidad, llegar primero con las telecomunicaciones, llegar con la posta médica, o llegar con la carretera. Yo le voy a dar la respuesta y a ver, me da su impresión. A ver, mire. Porque yo en ese momento no supe responder, o sea, a lo mejor no tenía también la experiencia que ahora uno tiene. Y yo le decía, bueno, debe ser la carretera, pues, porque ya con la carretera uno ya lleva todo después, ¿no? Pero al final, ya esta persona también, digamos, de mucha experiencia, me dijo, pero ¿sabes qué? Vas a tener un problema, porque entre los sectores no conversan. O sea, fue como una especie de una pregunta trampa, o sea, una pregunta, ¿no? En el cual uno ingenuamente dice, debe ser esto, pero no, en realidad el trasfondo es que entre los diversos sectores no conversan. Entonces, también... Cada uno es dueño de lo suyo y no Así. permite que nadie se inmiscuya en lo suyo. Correcto. Sí. ¿No? Entonces, eso también está sucediendo y no hay forma, digamos, que eso se haya mejorado, se haya superado. Sí, no he sentido un gran avance. La obra pública en el Perú tiene varios problemas, pero yo creo que uno de los problemas más significativos en la obra pública, además de la corrupción, es
el rol que juega la Contraloría. Ninguno de los casos significativos de corrupción ha sido descubierto por la Contraloría. Nunca. Claro. Y la Contraloría lo único que hace es hostiliza a funcionarios de un cierto nivel para abajo y los hostiliza por tonterías. Los hostiliza por no haber cumplido con un procedimiento que poco vale y que no ayuda a gran cosa. Es una óptica de contador que tienes que seguir mi procedimiento contable y si no, lo que has hecho no sirve. Y la respuesta de la gente es si hago algo, corro un riesgo. Si no hago nada, no me pasa nada. Entonces, mejor no hago nada. Sí, pues. Cuando es un sistema que tendría que tener un incentivo, por ejemplo, algunas reglas sencillas. Si una obra está en el plazo, está en los términos de calidad y está en el presupuesto, ahí no entra la Contraloría. Así como regla, ahí no entran a buscar nada, simplemente eso se aprueba directamente. Incluso debería haber un premio como un contrapeso a la corrupción. Entonces, hay cosas de esa naturaleza que se tienen que tomar. Nosotros, ¿qué decidimos hacer los gobiernos, los contratos gobierno-gobierno? Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso, es ridículo. ¿Por qué es vergonzoso? ¿Por qué no se hace la obra pública en el Perú? Porque la ley de construcciones no deja hacer obras. La obra se para por cualquier cosa. Entonces habría que tener algunas reglas generales. Una vez que una obra se comienza, no se para. Y tener un mecanismo, si se para por alguna cosa, otro la continúa. Pero obra que comienza, obra que se termina. Eso debería ser una meta. ¿Qué hacen? ¿Qué se hace con la obra pública cuando se hace vía gobierno a gobierno? Se hace con la ley del otro país, no con la ley de acá. Entonces, alguien de afuera queda empoderado de hacer la obra, viene, subcontrata acá, siempre la gente de acá la que trabaja la obra, pero la experiencia principal, la ganancia, se va para afuera. Es una tontera. Sí, ingeniero, yo creo que muchos ingenieros nos solidarizamos con esa posición, sobre todo la fundamental, me parece, la de tener, sobre todo los jóvenes que nos están viendo, de tener una ingeniería peruana que comience a desarrollar, a descollar, ¿no? Porque lo que estamos notando cada vez más es un anquilosamiento, digamos, de las entidades. Se vuelven más burocráticas, Sí. ¿no? Entonces no dan paso a ninguna posibilidad de que las nuevas generaciones puedan sentir, ¿qué le puedo decir? No solamente es el llegar a una posición expectante y tomar decisiones, sino que logren sentir lo que significa, digamos, el haber, el poder, digamos, empoderadamente, sí, y correctamente, digamos, decir, hemos llegado hasta acá con puro esfuerzo de desarrollo peruano, ¿no? O sea, hay muchas tareas inconclusas en el ámbito del desarrollo misma de la obra, sí, pero también en el ámbito de la formación, ¿no? De la formación. La formación es lo fundamental y el poder dar oportunidades en el país a los jóvenes que tengan oportunidades en su país. ¿No? Claro, todas esas cosas pues pasan por el gobierno y no por el gobierno, pasan por los gobiernos, porque también el tema tiene bastante que ver con los gobiernos locales y regionales. No fuimos capaces de hacer una buena regionalización. Era importante descentralizar, pero había que hacerlo bien. No se podía pues convertir a los departamentos en regiones. No es mucho lo que se ganó. Entonces, las regiones que son pequeñas no tienen las capacidades para poderse desarrollar. Yo una vez, siendo en esa ocasión decano del Colegio de Ingenieros en el periodo 19-21, quise que el colegio, como un presente al Perú por su bicentenario, le hiciera una propuesta de la obra pública. Yo me había hecho la idea de hacer una propuesta, un planteamiento de la obra para 50 años, los próximos 50 años, ¿no? Y sacarla en función
a las necesidades de las provincias. Entonces había visto que en el gobierno de esos momentos sacó una relación de obras públicas a futuro. Sí. Cuando miré, casi todo era Lima. Entonces, ¿era por el centralismo? No, no era por el centralismo, era que Lima tiene proyectos y el resto del país no los tiene. Entonces, pasé por los distintos colegios de ingenieros y les pedí hacer el esfuerzo para presentar la propuesta. La gran mayoría no tenía propuesta. Entonces, eso no se ha podido realizar en los gobiernos regionales. Mire, el año pasado me invitaron de Ayacucho, de la Cámara de Comercio, y me pidieron conversar sobre el gasoducto de Ayacucho y el suministro de gas a Ayacucho. Si hay algún sitio en el Perú que tenía que haber tenido gas, y antes que Lima era Ayacucho. ¿Por qué? Porque el tubo pasa por ahí al frente, y no solamente pasa por ahí, sino que le pusieron una válvula que ya la cobraron, que está en la tarifa que pagamos, desde la cual uno puede sacar el gas y distribuirlo, y nunca se hizo la distribución. Pero, ¿cuántos años tenía el proyecto? Camisea se concluyó en el año 2004. Entonces, estamos hablando mínimo de 20 años. Y 20 años después, regionalmente, no tienen una capacidad de decir, haga esto, esto se requiere hacer. ¿Qué pasó? Me pregunto. Y creo que en muchos lugares del Perú se está siempre a ver qué dice Lima, a ver qué Lima resuelve el problema. Eso es parte del crecimiento, parte del desarrollo y parte del no desarrollo. ¿No? Ingeniero, si me permite, por ejemplo, ahí me parece que hay que apuntalar también a una disciplina importante que ya se ha dejado de desarrollarla en el Perú ya pues desde la época de la reforma, incluso de las reformas de los años 90. Es la planificación. O sea, así es. ¿No? Todos tienen un plan de vida, las empresas mismas privadas planifican, y digamos hay la teoría del planeamiento que se puede aplicar a cualquier proceso, etcétera. Pero la planificación integral, ¿no? El poder darle a un país una visión de largo plazo. Hay muchos países que, digamos, valoran mucho el largo plazo, pero también hay los otros países que son inmediatistas, cortoplacistas, pero que también planifican, ¿no? Por ejemplo, Chile es un caso en el cual ellos han lanzado su plan energético, por ejemplo. Chile es un excelente ejemplo. ¿No? Sí, sí. Pero ellos, por ejemplo, son también muy cortoplacistas como nosotros, pero, por ejemplo, ellos... No tanto. No tanto. Mire, usted nos explica mejor ello, pero... Ellos ven el tema bastante mejor que nosotros. Claro. Siempre tiene que haber una perspectiva, una visión, un norte. Parece que ese norte se nos perdió después después de la reforma del 90, se continuaron haciendo unos planes maestros, ¿no? Pero después pasó estos planes maestros, digamos, a una jurisprudencia de alguna dirección, tal vez, dentro del ministerio, que ya no le dio mucho, vamos a llamarlo así coloquialmente, tenía mucho punch, y se diluyó. Y después hubieron esfuerzos por tratar de, a través de comisiones de alto nivel, ver la forma como se podía, digamos, desarrollar o crear un organismo adscrito a alguien para efectos de, pero que tampoco se concretó. Entonces, lo que yo creo que también sucede es que al no tener un norte, y bueno, ese norte a lo mejor tenía muchas decisiones centralizadas, ¿no? Pero era peor tener ello a no tener nada. Y entonces, ingeniero, quisiera saber cuál es su punto de vista respecto a la planificación. Bueno, yo en lo que comencé profesionalmente fue en electricidad, fue en desarrollo de energía, en desarrollo de electricidad. Antes había estado en siderúrgica, en paralelo a la labor profesional era docente en la UNI, ¿no? Y Electroperú era una lección de planeamiento. Todos los años Electroperú tenía su visión de por lo menos los próximos 20 años. Entonces,
el sector eléctrico es así, tiene esa cualidad. No es un sector con tanto dinero como para tener un enorme colchón de reserva. Pero tiene claro que para que el sistema funcione, tiene que tener una oferta que sea superior a la demanda. Y la demanda entre la oferta, la diferencia entre la oferta y la demanda es una reserva. Y esa reserva tiene que tener un determinado margen, que varía según el tipo de equipamiento que se tiene. Si esa reserva es demasiado grande, hay dinero que está invertido por adelantado y que no va a producir, entonces ha sido una inversión en cierta forma inútil. Si esa reserva es muy pequeña, entonces el sistema no va a funcionar bien. Va a tener carencias que se van a manifestar en racionamientos, ¿no? Y entonces es un sistema que uno lo tiene que mirar con muchísima antelación. Antiguamente, cuando no habían los problemas estos de aprobaciones ambientales y sociales. Tanta permisología. Entonces, la ruta crítica era una ruta crítica de obra, o la ruta crítica de cualquier problema es el tema ambiental y social de cualquier proyecto. Correcto. Pero había una cartera de proyectos, se estudiaban los proyectos. Y si un proyecto no era posible en una época, se guardaba, porque toda esa información, toda iba a servir para poderlo revivir en otra época, tener una información de base. Entonces, he trabajado 17 años en Electroperú, en distintos niveles, pero una empresa que siempre en su directorio tenía una idea clara de que siempre estaba mirando no solo al presente, estaba mirando al futuro. Al presente inmediato porque habían algunos problemas grandes. El grado de electrificación era menor que 50%, ¿no? Y cómo hacía para crecer la lucha bendita contra la tarifa que era aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que nunca quería subir el precio de la electricidad porque impactaba en la inflación y ningún ministro quería irse de la cartera con más inflación de la que él hubiera querido. Antes de que, sí, no quiero de quitarle la dilación, pero ese también fue un tabú, ¿no es cierto? O sea, en realidad, el upstream sí, siempre fue bien gestionado. Claro. El problema fue la tarifa social que, digamos, no hacía retornar. No, el problema fue la tarifa en general. El prurito de no cobrarle a las personas lo que tenían que cobrarle. Un servicio básico. Entonces las empresas públicas sí funcionan. Mire, la filosofía es sencilla. El Estado tiene que hacerlo bien, tiene que ser eficiente y tiene que ser eficaz. Si es que él es el gestor, que era el caso en esos años, porque eso es lo que permite el mínimo costo. Ya pues, el mínimo costo es lo que uno debe dar a la gente, ¿no? Sobre eso pueden haber conceptos de solidaridad. Con el servicio eléctrico de esos años era como una tarifa nacional, todos pagaban lo mismo. Claro, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Sumo todos los costos, lo divido entre toda la producción y tengo el costo promedio, y eso es lo que pagan todo el mundo. Entonces daba lo mismo vivir en un lado que en el otro, pero aún así obligaba siempre a ser eficiente. No, en esos años hubieron muchos temas de subsidio, entonces los temas de subsidio le hacían forados a la empresa, entonces la empresa necesitaba capital del Estado, y una empresa que tenía que crecer con la velocidad que necesitaba. En el Electroperú de aquel entonces, que era el encargado de la gestión empresarial a nivel nacional en todos los aspectos, no podía crecer solo con la rentabilidad que le daba el servicio, porque era un servicio público, entonces necesitaba, para poder crecer, aporte de capital permanentemente, ¿no? Eso fue una lucha. Parecido a una figura. No es el caso de Petroperú. No, Petroperú es pésimo uso del capital y haberse metido en un proyecto por el que pagaron 3 veces lo que debieron haber pagado, sí, ¿no? Y que todavía se sigue malogrando. Claro, o que debió refundarse desde cero, ¿no? Es como cuando yo me acuerdo, ingeniero, una vez dijeron, a ver, vamos a ponerle gas a Yarinacocha, ¿no? A la central térmica de Yarinacocha. Sí. Entonces, fue al ojo nomás decir, oye, no, mejor cambia. ¿Cómo vas a repotenciar esos grupos que ya no sirven? Te va a salir más cara la lavada que la camisa. Mejor cambia de grupo y pones el gas, pues, un grupo más eficiente, más moderno, algo parecido, ¿no? ¿Sabes cuál fue la consecuencia de la historia? Que no se hizo ni una cosa ni la otra. Ni la otra, claro. Ya, yo conozco la historia.
esto estaba vinculado a Guaitía. Entonces estaban los grupos de petróleo que eran el servicio para Pucallpa en la central térmica de Yanacocha, y les tocaba hacer el overhaul. El overhaul era una oportunidad para cambiar el sistema de combustible, de un combustible de petróleo residual a un combustible de gas. ¿No? Entonces, claro, el overhaul iba a ser un poco más caro, solamente que algunas piezas que de todas maneras se tenían que reemplazar y que eran originalmente para petróleo, esta vez iban a ser a gas. Y la empresa construyó el gasoducto. La empresa privada. La empresa privada construyó y terminó el gasoducto. Le dejó la brida ahí ciega. ¿Y sabe qué pasó al final? No le compraron nada. O sea, Pucallpa se quedó con el gas en la puerta de la ciudad, con la brida cerrada ahí. Porque los grupos los hicieron de nuevo para residual. Entonces, necesitaba un consumidor que apoyase eso. Entonces, la empresa que tuvo que hacer, posteriormente puso pues ahí un par de turbinas de gas y usó el gas directamente. Y después, cuando le han pedido gas para otras cosas, ya no tenía gas suficiente para eso. Y ahora, no sé si se está enterado, pero parece que ya tampoco tiene mucho gas. Es un problema en el Perú. Es un problema grande en el Perú porque el gas se manejó muy mal. Ingeniero, saltemos un poquito, o sea, un poco como corolario a esta parte nomás de la entrevista. La planificación es importante. Es fundamental. Es fundamental. Necesitamos una visión de largo plazo. La planificación es la expresión de la especie humana. La especie humana se diferencia de las demás especies en que es inteligente. Y la inteligencia en lo que consiste es en poder avisorar el futuro, claro, para estar preparados y para poderse defender de golpes de la naturaleza que podrían venir después, mermar o incluso destruir a la especie. O sea, es decir, en nuestro chip está instaurado un pequeño software que nos permite planificar. Claro, que significa mirar el mañana y ver qué hago hoy para que el mañana me sea mejor o menos adverso, según lo quiera mirar. Claramente expresado, ingeniero. Gracias por ello. Y entonces, aprovechando un poco ya que hemos pasado al tema de la electricidad, y bueno, haciendo una especie de recuentos de algunas anécdotas del sector eléctrico, ¿qué siente ahora usted de nuestro sistema? Ha crecido, o sea, ya tenemos un sistema... Ha crecido desordenadamente, centralizadamente. Solo con planificación, solo con plan de transmisión, solo con planificación de transmisión, Claro, no se planifica. ha crecido como la hierba mala del jardín, ¿no? Robusta, rápida y fuerte, pero no es un jardín. No es un jardín. Y no hemos logrado lo que queríamos. Claro. ¿No? Ejemplo, ¿ya? Las centrales de gas decidieron instalarse donde mejor les plazca y todas quisieron pagar lo mínimo. Entonces pusieron lo más cerquita posible Lima, lejitos de Lima mismo para no tener que pagar la distribución del gas, ¿no? Y cerquita, al mismo tiempo como para que la línea eléctrica de conexión sea lo más corta posible. Hay una pregunta. ¿No hubiese sido, o creo que estuvo como escenario de partida para el uso de Camisea, desarrollar electricidad cerca a los pozos de Camisea y traerlas con líneas de transmisión? No. Eso se planteó un momento, pero eso no es lo que conviene. Eso no lo conviene. Le explico por qué. En el mejor de los casos, usted logra una eficiencia de 50%. Quiere decir que del 100% de energía que tiene el gas, si lo usa en el pozo, 50% se le va al aire, si es que pone la mejor de las instalaciones y solamente llega 50% con alguna merma por la transmisión al sistema eléctrico y solo lo puede usar como electricidad. Pero si usted tiene gas, le llega el 100%. Correcto. Y entonces hay sectores donde los puede usar con mucho más eficiencia que en electricidad. Por ejemplo, si pone gas residencial, si la planta la puso cerca de la boca de pozo, lo que trae es energía eléctrica. Ya dejó 50% en el camino y otro 5% en las pérdidas. Si trae el gas directamente en la cocina, lo que usa es el 85% directamente y sin tener que pagar todo el aparataje de construcción, de conversión, que es inversión y que se va al costo, que es poner la planta térmica que le convierta el gas en electricidad. Era mucho mejor traer el gas. Lo que pasa
es que el gasoducto tenía que haber llegado al sur y al norte. Yo lo planteé así cuando hubo al comienzo, ¿no? Y fue el propósito. Entonces, extenderlo por la costa. Y una vez que lo extendía desde la costa, comenzaba a entrar al interior, porque va en función de la demanda. Sí, sí. ¿No? Y la otra cosa es que el gas no se debió usar tanto en electricidad. Lo que nosotros debimos haber hecho es usar... Petroquímica. No, Tampoco. hidroenergía. El gas, claro, el gas lo debimos usar en petroquímica, en industria, en transporte, en todo donde nos represente muchísimo más oportunidades. Claro. Y guardarlo todo lo que podíamos para cubrir todo el futuro que pudiésemos, y no sustituirlo en el sector eléctrico, donde podría haber entrado la hidroenergía, que tiene otra serie de ventajas. Se necesita la complementariedad del gas, porque año seco, El gas estación seca, nos quedamos a oscuras si es todo hidroenergía, a menos que haya una super reserva que es excesivamente cara. Pero si tenemos un 20-30% de parque de gas, perfecto, con eso resistimos. Y lo que le ha sucedido a Ecuador nos muestra, ingeniero, que, digamos, nada suple mejor a una sequía que una firmeza basada en gas. Sí. Porque, digamos, otro tipo de tecnologías no puede, digamos, desarrollar esa firmeza. Y uno paga la reserva. Mire, el caso está en la reserva fría. Pone la planta, lo único que paga es la inversión de la planta. Le paga lo suficiente para que tenga una rentabilidad, que lo tenga contento, y que la planta la arranca pues en los años secos, una vez cada 5, cada 7 años. Ok, pero tiene una seguridad enorme. Y lo normal sería usar hidroenergía. Además, mire, ¿por qué no se han desarrollado las hidroeléctricas? Porque el costo de generación para el regulado era $50, contra lo que dice la ley para el libre era 30 o menos, ha llegado a ser 20 y pocos. Sí, ¿No es hasta, cierto? hasta El menos. dólar, sí, 20 y pocos dólares el megawatt hora. Con eso uno puede desarrollar una planta hidroeléctrica. Pero ni a usted ni a mí nos interesa cuánto pagamos por generación. Nos interesa cuánto pagamos El total. en el tomacorrientes del cual sacamos la electricidad. En el total de la y ahí cadena. pagamos 180. Entonces, si esos 180, en lugar de gastarlo en tanta cosa que nos sirve, como el FICE y como todos los impuestos que le ha puesto al sector eléctrico, de esos 180 hubiéramos dedicado 80 a generación, hoy día tendríamos gas para muchos más años, ¿no? Porque hubiéramos podido construir una buena cartera de proyectos hidroeléctricos. El Perú, antes de Camisea, llegó a funcionar con 80-85% de hidroenergía. Para mí eso era lo ideal, 80-85% de hidroenergía y el resto gas natural. Ingeniero, pero ahora están incorporándose renovables, ¿no? Sí. Ahora, pero, y con los costos marginales, porque Camisea sigue constituyendo para el Perú una burbuja, Sí. porque su precio todavía es muy bajo en comparación a otros precios de gas de otras latitudes. Y nos va a doler cuando se acabe. Cuando se acabe. Y entonces... Y nos va a doler bien duro. ¿Cuál sería la premisa a evaluar para decir o para tratar de sustentar hidroeléctricas? Por ejemplo, poner simplemente un costo asequible. Mire, la solar y la eólica hoy día se consiguen a $30. Primero le digo mi idea de la política energética. Nunca vi una mejor expresión de política energética que la que encontré en Francia. Yo estudié, el gobierno peruano en los años 70 me preparó para construir una central nuclear en el Perú. Y por eso estuve en varios sitios, uno de ellos en Francia, siguiendo un proyecto de construcción de centrales nucleares, y tuve que por mi cuenta nutrirme de toda la base académica que se necesitaba para el tema. Esa parte no la sabía, ingeniero. Sí, entonces la política energética de Francia era bien simple. Todo eléctrico, todo nuclear. Yo después me di cuenta de cómo fue la política energética de Francia para tocar el carbón y otros temas, y me pareció admirable. Pero esa frase de todo eléctrico, todo nuclear, la pensé en términos del Perú. Nosotros no la podíamos hacer así, pero lo que sí nosotros podríamos hacer es todo renovable, todo eléctrico. O sea, fuente primaria, todo renovable. Y fuente
secundaria, todo eléctrico. La hidro es renovable, es la principal fuente de energía renovable que tiene el país. Ahora, las eólicas y las solares, perfecto, excelente, pero tienen un costo que no es el real. Hoy día, producirles cuesta más o menos $30 el megawatt hora, pero la diferencia es que ellos entregan una energía cuando ellos quieren. Cuando pueden. Sí, claro, cuando pueden, correcto. Mientras que en el caso del gas y de la hidroenergía, esa energía se entrega cuando el consumidor quiere. Es una energía que está almacenada. Está almacenada en el caso de los reservorios de agua o de gas, incluso en los tanques de combustible cuando se usaba esto en los parques de carbón. Y en el momento, en el instante que el consumidor lo quiere, se alimenta un poco más a la turbina, se aumenta un poco la producción de energía e instantáneamente va a donde el consumidor. Es como un principio de combustible infinito. Ya, eso infinitamente rápido, ¿no es cierto? Más que la combustión es en realidad la transmisión eléctrica, la distancia entre la señal y todo. Además hay como una cierta capacidad de almacenamiento en los voltajes mismos, entonces una pequeña variación de tensión permite resolver eso, ¿no? Y se restablece casi instantáneo. Pero en el caso de las eólicas y de las solares no es así. Entonces tienen un problema de intermitencia. Para poder competir, tienen que dar el mismo servicio que las de gas y las solares. Entonces, si una solar quisiera dar el mismo servicio que una de gas, tendría que tener una solar para el día, y aún así tiene la intermitencia, una solar para la noche y una batería. Que podrían ser baterías. Que reciba, o una fuente de almacenamiento, normalmente serían baterías que reciba la energía de la solar y sea la batería la que le entregue en sistema. Entonces la batería sí estaría en condiciones de darle al sistema en el momento que el sistema lo requiera, igual que lo que hacen los otros suministradores. Claro. Pero ya entonces el costo no va a ser 30. ¿Cuánto va a ser el costo? De repente 90, 100. Sí. Entonces, si tengo 90 o 100, ya, pues contra 60. Con 60 desarrollo de las hidroeléctricas. Claro. Sí, correcto. Pero, digamos, yo pienso, o sea, porque tenemos un potencial de 70.000. Bueno, que podría reducirse por los temas estos de reacomodo climatológico, y solamente utilizamos creo que el 5%, 6%, Sí. o 7%. No sé si 70.000, pero yo una vez saqué mi cuenta entre hidráulica, solar y eólica, tenemos para llegar hasta fines de este siglo. Ah, bueno, sí. Y podríamos desarrollar el doble de lo que necesitamos para llegar hasta fines del siglo y exportar la mitad. Claro. Pero incluso siendo un poco más perspicaces, no exportar la mitad, ¿ya? Sino atraer inversión para poder usar aquí esa mitad. Le doy el caso. Tras la guerra con Ucrania y el problema del Nord Stream, que volaron los dos gasoductos que venían de Rusia, ¿no? Uno que ya estaba funcionando hace tiempo y otro que iba a entrar en servicio. Entonces los precios de la energía en Europa aumentaron espectacularmente. Hubo alguna producción que ya no se pudo sostener con esos precios. Y esa producción buscó ir, por ejemplo, a Estados Unidos, donde tenían gas barato. Desmontaron lo que tenían, se lo llevaron al otro lado y resolvieron así el problema. Nosotros pudimos ofrecer esa opción. Esa opción, claro, requiere otras cosas del país, ¿no? Uno de ellos es estabilidad política, otros seguridad ciudadana, ¿no? tener el grado de criminalidad que hemos alcanzado últimamente. Pero son posibilidades. El país es un país muy rico en recursos minerales y podría perfectamente combinar el desarrollo de minerales y ver cómo participa lo más que puede en el ciclo económico de los minerales en la cadena de producción, no quedarse solamente en la extracción. Claro. Por lo menos, lo mínimo que podemos hacer es exportar refinados, no volver a exportar concentrados. Y luego ver cómo damos los siguientes pasos, o ofrecer descuentos
en los impuestos y en los gravámenes que paga la minería con tal de que avancen en los siguientes campos acá, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que poder mirar y esa sería la mejor forma de usar energía, más aún si podemos hacerlo con energía limpia. Yo pienso que ese camino es, digamos, más rápido, más importante para el país, que por ejemplo, porque se habla también de una gran planta de hidrógeno en el sur, pero esa gran planta de hidrógeno va a necesitar un respaldo de la red o un respaldo para que opere las 24 horas. Los paneles solares no operan las 24 horas. Claro, Entonces, claro. pero digamos, el tener un valor agregado para los minerales podría dar una oportunidad mayor. Pero, O sea, ofrecer el Perú como el sitio para el desarrollo, o sea, aumentar la participación en el ciclo de los minerales. Entonces, eso requiere, pues, requiere dar muchas seguridades. Con cada vez que hay estos problemas sociales en la minería, espanta la inversión. No, cada vez que ocurre eso, espanta a la inversión. ingeniero, bueno, los tiempos son complicados, que hubiésemos querido tenerlo acá tal vez muchos más minutos. Seguramente en otra oportunidad lo vamos a tener porque esta entrevista va a tener mucho éxito, mucho arraigo. Ingeniero, no me quiero ir sin hacerle dos preguntas medias técnicas, porque, bueno, su experiencia pues va a decantar, digamos, la mejor respuesta. Mire, una vez me comentaron unos colegas de Chile que decían, nosotros, por ejemplo, siguen utilizando carbón, o sea, ellos no han desplazado totalmente su carbón, porque dice que, por ejemplo, el precio del cobre de Codelco con carbón es competitivo afuera. Porque si ellos usan el gas para producir el cobre... Es que el gas lo importa. Así es, porque ellos lo ven. Entonces me pongo a pensar y digo, bueno, Chile ha avanzado mucho en lo que le denomina la transición energética, la huella de carbono, todo, pero van a seguir usando carbón, ¿no?, por mucho tiempo. Eso es lo que escuché. Ese es en principio una pregunta. Y la otra pregunta ya es un poco más de corte nacional, ¿no? A mí no me convence, o bueno, no sé, yo quisiera tener el tiempo para hacer algunos números, pero me parece que, por ejemplo, una masificación del gas, y ahora que hay tres preguntas, sin ductos físicos no es una masificación, ¿ya? Esa masificación virtual me parece que no es como... Es recargar las carreteras. Sí, además no sé, es como si quisiéramos tener una piscina, por ejemplo, en un gran desierto y se evapora pues el agua en el desierto, ¿no? Y lo otro es, estaba con el tema de la masificación, ahorita me he olvidado la otra pregunta por la emoción. ¿Qué me puede comentar? Comencemos por la primera. Uh-huh. Justamente después de que ocurrió lo de Rusia algunos años antes, llegó al gobierno de Alemania por primera vez el Partido Verde, cuyo fundamento era un fundamento ambientalista, ¿no? Es un fundamento importante, relevante para la humanidad, pero se encontraron con una realidad. Tenían racionamiento de energía y racionamiento en un invierno europeo es bien duro. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que rescatar las centrales de carbón. O sea, la más contaminante de todas. Sí. Lo tuvieron que echar a andar y le correspondió hacerlo justamente a un gobierno cuya bandera principal era ambientalista. Entonces, la energía más cara es la que no se tiene cuando se necesita. Ese es un adagio que es absolutamente cierto, ¿no? En cuanto a los temas ambientales. Nosotros somos 33 millones, 35 millones de personas, sobre un mundo que tiene, ¿cuánto? 8.000 millones. Si desaparecemos, nadie se da cuenta. No marcamos el amperímetro, como decimos los electricistas. No se marca el amperímetro o el velocímetro en el caso de un automóvil. Sí. Entonces, nosotros no hemos contaminado el mundo para nada. Y por muchos años hemos trabajado con hidroenergía. Entonces, podemos, en favor de la economía, poder tener alguna licencia en eso, pero tampoco la necesitamos porque, como le digo, estamos en condiciones de hacerlo gas y hidroenergía.
Lo que habría que desarrollar para el futuro, lo que es importante, por caro que sea, son las centrales geotermales. Yo creo que valdría la pena, por cara que sea, gastar en una de ellas, porque la geotermal le da a uno algo bien importante, la energía de base, independientemente de cualquier cosa. Claro. El calor de la tierra siempre va a estar ahí. Y hay proyectos, he leído proyectos en Inglaterra, en Estados Unidos, donde se permite hacer, donde se está buscando hacer perforaciones. No tienen que ser zonas que estén en la cadena de fuego, como es el caso del Perú, donde es mucho más probable, ¿no? Sino en sitios normales donde se puedan hacer perforaciones mucho más profundas que permitan tener, digamos, una caldera geotermal que opere como un ciclo tradicional al vapor, donde la fuente de calor ya no es el carbón o el petróleo, sino es el calor de la tierra, ¿no? Claro. O sea, creo que en lo que vamos a ver, vivir del futuro, vamos a ver una serie de opciones, grandes cambios. Grandes cambios, porque hay investigación para todas las fuentes de energía y vamos a percibir muchos cambios, entonces, pero casi todos ellos sobre energías renovables. Y la masificación sin ductos. Respecto a la masificación sin ductos, a mí lo que me preocupa, más que la masificación sin ductos, es la masificación sin gas. Porque... ya me acordé de las... Claro, yo no sé, los contratos de camisea se firmaron para 40 años. Tendrían que haberse renovado ya, porque deberíamos tener siempre un horizonte de abastecimiento de 20, 30 años a futuro. Entonces, si el inversionista, si el concesionario que está en el campo de camisea ve el futuro, estamos en 25 a 40, le quedan 15 años. Si se pone a explorar, de repente en 5 tiene... ¿Algún resultado? Algún resultado, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que en 5 tenga un resultado positivo. ¿Cuántos años le queda para explotarlo? 10, a lo sumo. No lo va a hacer. 10 es un plazo muy corto. Muy corto. Entonces, si no está seguro que va a ir más allá del año 40, no va a hacer ningún esfuerzo por exploración. Simplemente va a tratar de sacar todo lo que hay. Eso es lo que le conviene económicamente. Entonces, el tema tendría que tener un horizonte mucho más largo y establecerlo desde ahora. En función de ese horizonte es que podemos crear todo lo demás. Pero yo tampoco creo en una masificación virtual. Tiene los defectos que me dice y al final, si no hay los ductos, se va a congestionar la carretera. Y las carreteras del Perú son bien difíciles, ¿no? En la sierra son sinuosas, estrechas, y tiene casi el tiempo va uno con el abismo al costado. Entonces, valdría la pena tener la red de ductos. Se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad, pero para eso necesitamos un horizonte de suministro de gas propio mucho más grande. Porque si no fuera eso, tendríamos que escoger si de repente tenemos que importar gas. Una vez que instalamos una infraestructura de gas y una vez que tenemos consumidores acostumbrados al gas, ya no se puede dejar de suministrar el gas. Entonces, si no tenemos el gas propio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que importar. Y entonces, hoy día pagamos por ahí 3.50 en el Boca de Pozo, algo más. La burbuja. En el Citygate. En el Citygate. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? No sé, 5. De repente terminamos pagando $10 el millón de BTU. Muy volátil, ¿no? ¿No? Expuestos a la volatilidad. Inevitablemente expuestos a la volatilidad, porque no tenemos control sobre eso. Claro, y entonces, ingeniero, ahí era la pregunta que quería hacerle muy puntual. Con eso finalizamos. Hay gas, o sea, el contrato está hasta el 2040. El de suministro. El de suministro. ¿Pero eso significa que ya las reservas se agotan en el 2040 o habría todavía una ventana? Lo que significa es que el 2040 el concesionario nos entrega con todas sus instalaciones, pasan a ser propiedad del Estado peruano, a cargo de Perú Petro, y hacen con él lo que les parezca. Lo racional es que antes hayan ofrecido la extensión o que hayan llamado a un concesionario, pero eso va a depender de cuánto gas hay abajo y de cuánto reservas se tiene, y eso no se conoce hoy a ciencia cierta. Hoy la única, creo que los únicos que conocen son la empresa, es la empresa, y no sé hasta dónde lo conozcan. Claro.
Entonces, hoy día no sabemos eso. Las reservas que escuché decir al ministro Mucho en su momento, él dijo que teníamos para 10 años. 10 años se va hasta el 2035. No sé cómo las calculó, pero supongo que alguna información tendría para decir eso. Y esas reservas que han mencionado que habrían en un lugar que está como zona protegida, una zona, es también un poco así un bluff. Pues. En gas uno invierte sobre lo probado. Nunca invierte sobre lo posible o lo probable. Invierte sobre lo probado. Uno tiene que tener lo probado. Las inversiones son demasiado grandes para lanzarse, para decir, voy a construir y de repente después no encuentro algo. Claro. Entonces hay que tenerlo probado. Y esa es una cosa que no hemos sabido manejar. Entonces va a tener también un choque con el tema de la exportación del gas. La exportación del gas y el contrato de exportación está para vencer. Creo que iba hasta el año 2028. No creo que sea razonable extender ese contrato. Entonces lo que habría que hacer es extender los contratos de transporte de gas, los contratos del campo de gas, negociar, ver hasta cuándo hay gas, hasta cuándo podemos tener una garantía de suministro de gas en un determinado volumen de gas. Y una de las cosas que haríamos por el gas es sacar al gas del sector eléctrico. ¿Y cómo? Poniendo hidroeléctricas y renovables, porque la intermitencia haría imposible que sea solamente con eólicas y solares, ¿no? Una masa rotante. Sí. Ingeniero, así nomás, así como una pregunta de ping-pong. Mire, ya que yo digo ya hasta aquí nomás, pero no, es invaluable su presencia acá. Y quiero, digamos, de alguna manera sentirme un poco satisfecho luego de esta entrevista. ¿El gasoducto costero o el SIT-Gas? Ahí hay una dicotomía. Es el costero, no hay ninguna duda. Es el costero. Debió ser siempre. ¿Sabe cómo salió ¿Sabe por qué salió el gasoducto, el que va por la sierra? Sí. Porque la gente del lote 58 creyó que tenían una reserva como la de Camisea. Entonces, si ellos tenían una reserva de Camisea, no lo querían sacar hasta la planta de gas que existía, porque les iban a poner condiciones. Querían poner lo suyo propio en el sur. Y entonces vino alguien y pidió la concesión. Nunca pensó construir el gasoducto. Pensó hacer un negocio y lo hizo. Compró la concesión, desarrolló el proyecto y luego vendió el proyecto ganando una buena cantidad. ¿Quién le compró el proyecto? Odebrecht. Y Odebrecht creyó que tenían reservas probadas. Y cuando se dio cuenta que no tenían reservas probadas, ya era muy tarde. Igual quisieron construir el proyecto. Hasta donde avanzó, Odebrecht logró lo más difícil de todo dentro de la gestión del proyecto. Logró los consumidores. Logró las empresas los nodos que se iban a instalar en el sur. No el nodo energético, porque el nodo energético depende de la demanda. La petroquímica. O sea, logró los consumidores para el gasoducto en el sur. ¿Sabe qué cosa es lo que no logró? La oferta. Lo escuché en una que otra conferencia que dieron, ¿no? Nunca pudieron lograr que el productor de gas les firme un contrato de suministro. Ellos fueron con el suministrador, con el que quería comprar el gas. Y nunca lograron, eso es lo que les escuché decir por lo menos, que nunca lograron que les firmen un contrato. Faltó molécula. Falta molécula. Falta molécula. Muy bien, ingeniero. Más bien, muchas gracias por haberlo tenido acá. Así, creo que han sido 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Pero yo creo que estamos todos muy contentos, nuestra audiencia está contenta. Ingeniero, le pediría encarecidamente y por favor deme ese gran honor de expresar unas reflexiones finales a esos jóvenes que nos están escuchando, jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes y también uno que otro por ahí tomador de decisión que siempre a veces nos escucha. Bueno, hay que ser optimistas y hay que creer en el Perú. El Perú tiene todos los recursos naturales para salir adelante. Lo que necesita son los recursos humanos. Y parte de los recursos humanos es el coraje, el valor de salir adelante y la fe en uno mismo de que puede avanzar y progresar. Entonces, creer es poder. Muchas gracias, ingeniero. Y con nosotros
nos vamos recargados, pero ahora sí ya con muchos terajoules de energía, es decir, ya es demasiada energía que ha fluido en esta conversación. Estamos muy agradecidos con el ingeniero Carlos Herrera Scalzi. No decimos su currículum, digamos, en la entrevista, porque él es una persona, es un referente a nivel nacional e internacional, mentor de tantos ingenieros, entre los cuales yo me incluyo. Estamos muy orgullosos de él. Siempre lo vamos a, digamos, a referenciar, ¿no?, como un gran líder, un gran maestro, y además como una persona que, como han visto ahora en la entrevista, y por lo cual ustedes van a suscribirse y van a marcar la campanita, ¿no?, para poder seguir difundiendo soluciones multidisciplinarias, multiculturales, en un país que necesita, digamos, la apuesta de todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias muchas gracias, Roberto, ingeniero fue Carlos muy grato Herrera. conversar. Gracias, y ustedes siempre con mucha energía. Hasta pronto, gracias.